20 de agosto de 2003, medianoche. En los fríos hangares del Aeropuerto Internacional El Dorado, los motores de los relucientes Airbus A320 se apagaron por última vez. Sin previo aviso, sin tiempo para despedidas, una flota entera fue inmovilizada en la oscuridad. A la mañana siguiente, miles de empleados se encontraron frente a puertas cerradas, abrazándose entre lágrimas. El corazón de una compañía acababa de dejar de latir, pero esta no era una aerolínea que estuviera fracasando. Aerolíneas Centrales de Colombia, conocida por todos como ACS, era el orgullo absoluto de una nación. Con una puntualidad intachable, cabinas que olían a café recién hecho y el servicio al cliente más premiado de Sudamérica, valía millones y dominaba los cielos bajo un lema sagrado: por el respeto. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la joya dorada y roja de Colombia fue borrada violentamente del mapa. Su flota fue desmantelada, sus rutas confiscadas. Pasaron de conquistar los cielos de Miami y Quito a la nada absoluta. 0 aviones en el aire, 0 sonrisas en los pasillos. ¿Cómo es posible que una empresa tan rentable, financieramente sana y profundamente amada por todo un país, sea repentinamente asfixiada hasta la muerte? No fue la crisis global, no fue el precio del petróleo, no fue una mala gestión interna. Fue devorada desde adentro. Fue arrastrada a una alianza letal diseñada exclusivamente para salvar a su mayor competidor. Esta es la historia de ACES Colombia, un relato desgarrador sobre cómo la aerolínea más respetada del país fue sacrificada en el altar corporativo para pagar las deudas de un gigante moribundo, Avianca. Para comprender la magnitud de la pérdida de ACES, primero debemos entender la tierra que la vio nacer. La geografía de Colombia es implacable. El país está atravesado de sur a norte por 3 imponentes ramales de la cordillera de los Andes, creando abismos profundos, valles aislados y montañas que perforan las nubes. A principios de la década de 1970, viajar por tierra entre ciertas regiones no se medía en horas, sino en días de agotadores trayectos por carreteras polvorientas y peligrosas. En este contexto, la aviación no era un lujo para las élites, era la única arteria vital que podía mantener unido al país. Sin embargo, el panorama aeronáutico nacional estaba dominado por una lógica fría y corporativa. El gigante de la industria, la aerolínea más antigua de las Américas, controlaba soberanamente los cielos. Sus prioridades eran claras: conectar las grandes capitales, expandir su prestigio internacional e invertir en los aviones más grandes y modernos de la época. Las ciudades intermedias, los pueblos enclavados en las zonas cafeteras y las regiones de difícil acceso como el Chocó o el Urabá antioqueño, eran ignorados sistemáticamente. Eran destinos considerados poco rentables, con pistas demasiado cortas y peligrosas para justificar el riesgo de los grandes reactores. En agosto de 1971, un grupo de visionarios empresarios de Medellín, en la región de Antioquia, decidió que no podían seguir esperando a que el gigante mirara hacia abajo. Hombres con mentalidad pragmática y un profundo sentido de pertenencia regional entendieron que el desarrollo económico de sus comunidades dependía de la conectividad. No querían fundar una aerolínea para conquistar Nueva York o París. Querían una herramienta de trabajo para conectar a la Colombia olvidada. Así, con un capital modesto y una ambición inquebrantable, nació Aerolíneas Centrales de Colombia, ACES. El comienzo no tuvo ningún glamour. Mientras otras aerolíneas presumían de sus brillantes jets en las revistas, ACES inició sus operaciones con una modesta flota de aviones Saunders ST-27, un turbohélice bimotor de fabricación canadiense. Eran máquinas ruidosas que vibraban intensamente y apenas tenían capacidad para una veintena de pasajeros. No había cabinas presurizadas de lujo ni servicio de primera clase, pero para los habitantes de pueblos apartados, el zumbido de esos motores rompiendo la niebla matutina era el sonido mismo de la civilización y el progreso. La operación diaria era brutal y exigía una pericia técnica absoluta. Volar en los Andes colombianos es un desafío constante contra la naturaleza. El clima cambia en cuestión de minutos y las pistas de aterrizaje eran a menudo franjas de asfalto agrietado o incluso tierra que terminaban abruptamente al borde de un precipicio.
Los pilotos de ACES no solo volaban, navegaban por estrechos cañones montañosos, utilizando referencias visuales, esquivando tormentas con una precisión quirúrgica. Este entorno extremo y hostil no fue una debilidad, sino el yunque donde se forjó el ADN de la compañía. La necesidad de sobrevivir en estas condiciones infundió en cada empleado, desde los mecánicos que trabajaban de madrugada hasta los pilotos y despachadores, una cultura obsesiva por el rigor, la seguridad y la puntualidad. Cuando transportas a agricultores, comerciantes locales y medicinas urgentes a través de una tormenta, el vuelo deja de ser una simple transacción comercial para convertirse en un compromiso humano. A medida que avanzaba la década, ACES se convirtió en la columna vertebral del eje cafetero. La aerolínea se ganó la confianza absoluta de la región, transportando el motor económico del país. Esta profunda conexión comunitaria llamó la atención de la poderosa Federación Nacional de Cafeteros, que eventualmente invirtió en la empresa, uniendo el destino de la aerolínea con el producto más emblemático de Colombia, el café. ACES dejó de ser un experimento arriesgado para convertirse en el símbolo volador de una nación trabajadora y resiliente. No obstante, hacia finales de los años 70, la junta directiva se enfrentó a una encrucijada existencial. Habían conquistado las montañas y construido una base de clientes ferozmente leal. Eran los reyes de la aviación regional, pero la economía de ese modelo era inherentemente frágil. Los costos de mantenimiento de los aviones pequeños eran desproporcionadamente altos, y los márgenes de ganancia en las rutas cortas y subsidiadas eran minúsculos. La supervivencia a largo plazo exigía una decisión drástica. Los fundadores comprendieron una dura verdad. Si querían seguir volando a los pueblos olvidados y mantener viva su misión original, necesitaban subsidiar esas operaciones con ingresos masivos. Y el verdadero flujo de capital en Colombia solo existía en un lugar: las rutas troncales, el triángulo de oro que conectaba las grandes metrópolis de Bogotá, Medellín y Cali. Entrar en ese espacio aéreo significaba abandonar la seguridad de las montañas y salir a la luz pública para enfrentarse cara a cara con el soberano indiscutible de los cielos colombianos. Era una apuesta aterradora. Si se quedaban pequeños, corrían el riesgo de una muerte lenta por asfixia financiera. Si crecían, se arriesgaban a despertar la ira de un gigante con el poder de aplastarlos. ACES eligió crecer. La pequeña aerolínea de las montañas estaba a punto de desatar la guerra comercial más fascinante en la historia de la aviación sudamericana, preparándose para establecer el estándar de oro que cambiaría la industria para siempre. El salto de las rutas regionales a las grandes ligas exigía mucho más que coraje. Requería una transformación absoluta. ACES entendió que competir directamente contra el monopolio histórico en las rutas principales que conectaban a Bogotá, Medellín y Cali, basándose únicamente en guerras de precios, era un suicidio corporativo. La única forma de arrebatarle pasajeros a un gigante era ofreciendo una experiencia diametralmente opuesta. Si el gigante era percibido a menudo como frío, burocrático e impuntual, ACES decidió que sería cálida, impecable y obsesivamente puntual. Durante la década de 1980 y principios de los 90, la modesta flota de turbohélices comenzó a compartir la plataforma de los aeropuertos con imponentes jets. Primero llegaron los ruidosos pero confiables Boeing 727, que marcaron la entrada oficial de la aerolínea en la era de los reactores de pasajeros. Pero la verdadera revolución visual y tecnológica ocurrió más adelante, cuando ACES apostó por el futuro y adquirió la más moderna tecnología europea: los flamantes Airbus A320. Adornados con un inconfundible fuselaje que destellaba en rojo intenso y dorado, estos aviones no solo simbolizaban modernidad, sino una declaración de intenciones. ACES ya no era la pequeña aerolínea de la montaña, era una potencia de clase mundial lista para conquistar los cielos. Sin embargo, el metal de última generación y los motores potentes no ganan el corazón de los pasajeros por sí solos. Fueron los detalles profundamente humanos los que forjaron la leyenda. Bajo el liderazgo de una gerencia visionaria, la compañía lanzó una campaña que redefiniría la aviación comercial en América Latina, anclada en 3 palabras que rápidamente dejaron de ser marketing
para convertirse en una religión corporativa. Por el respeto. No era un simple eslogan vacío, era un manifiesto. En una época donde volar comenzaba a perder su encanto y las aerolíneas tradicionales empezaban a tratar a los pasajeros como simples números de asiento, ACES invirtió radicalmente en la dignidad del viajero. Mientras la competencia recortaba gastos sirviendo sándwiches secos en cajas de cartón con cubiertos de plástico endeble, ACES transformó sus cabinas en restaurantes de altura. Los pasajeros, incluso en los vuelos nacionales más cortos de clase económica, se sorprendían al recibir sus comidas servidas en relucientes vajillas de porcelana real, acompañadas de cubiertos de metal pesado y vasos de cristal. El servicio a bordo era una coreografía de elegancia y generosidad inaudita. Se ofrecía vino de cortesía sin importar la duración del trayecto. El café, suministrado directamente por sus socios y protectores de la Federación Nacional de Cafeteros, inundaba la cabina presurizada con un aroma a hogar y tradición que tranquilizaba los nervios de los viajeros cansados. Pero el verdadero diferencial era el factor humano. Las auxiliares de vuelo y los sobrecargos, entrenados bajo estándares rigurosísimos de etiqueta y hospitalidad, no solo recitaban protocolos mecánicos de seguridad, sonreían con una calidez genuina, memorizaban los nombres de los viajeros frecuentes y resolvían problemas con una empatía inusual en la despiadada industria corporativa. Los empleados sentían un orgullo indescriptible al portar el uniforme de ACES. No se veían a sí mismos como simples asalariados del sector transporte, sino como embajadores de una Colombia eficiente, amable y de primera categoría. El respeto también significaba valorar el tiempo. La aerolínea implementó políticas draconianas de puntualidad. Si un vuelo de ACES estaba programado para las 8 de la mañana, las puertas se cerraban a las 8 en punto, sin excepciones. Esta cultura de excelencia interna irradió hacia afuera, creando una fidelidad casi fanática entre los ejecutivos y ciudadanos comunes. ACES estaba construyendo un imperio basado en el amor de sus clientes, preparándose para dar el salto definitivo hacia la dominación del mercado. A mediados de la década de 1990, la estrategia de obsesión por el cliente dio frutos espectaculares. ACES dejó de ser una molestia regional para convertirse en una amenaza existencial y directa para el establecimiento aeronáutico tradicional. La clase ejecutiva colombiana, los altos funcionarios, los artistas y, sobre todo, el viajero frecuente, tomaron una decisión unánime. Votaron con sus billeteras. Los vuelos de la competencia a menudo despegaban con dolorosos vacíos en sus cabinas, mientras que los relucientes Airbus A320 de ACES operaban con niveles de ocupación envidiables, repletos de pasajeros leales que se negaban a volar con nadie más. El mercado interno pronto les quedó pequeño. La aerolínea que había nacido esquivando montañas de niebla en ruidosos turbohélices ahora apuntaba más allá de las fronteras. Con la incorporación de aeronaves de mayor alcance y tecnología, la compañía inauguró sus ansiadas rutas internacionales. Miami, Quito, San Juan de Puerto Rico y Punta Cana se sumaron a la red de destinos internacionales. Para los expatriados y viajeros de negocios, aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y ver la bandera de Colombia pintada en la cola de un avión de ACES era un alivio emocional. En una época extremadamente oscura donde el país luchaba desesperadamente contra la violencia y el estigma de los cárteles, ACES operaba como una verdadera embajada volante de la excelencia colombiana. Durante estos años de gloria absoluta, la empresa alcanzó hitos estadísticos que destrozaron los paradigmas de la industria en el continente. Lograron sostener tasas de puntualidad que rozaban la perfección técnica, un récord astronómico que les valió múltiples premios internacionales, consolidándolos consistentemente como la mejor aerolínea de Sudamérica en encuestas de satisfacción. Su rentabilidad era una anomalía hermosa en un sector famoso por quemar dinero. Habían demostrado empíricamente que la decencia corporativa, el buen trato a los empleados y el respeto escrupuloso al consumidor eran el modelo de negocio más rentable de todos. Para finales de la década, ACES estaba en la cúspide del mundo. Su marca era sinónimo de prestigio innegable, respaldada por la solidez económica de la Federación Nacional de Cafeteros. Transportaban millones de pasajeros al año
y representaban el cúmulo de aspiraciones para cualquier profesional de la aviación. Parecían invencibles. Sin embargo, mientras las cabinas seguían sirviendo vino en copas de cristal a 30.000 pies de altura, fuerzas macroeconómicas incontrolables comenzaban a agruparse en el horizonte. La aerolínea había perfeccionado el control milimétrico sobre sus operaciones, pero estaba a punto de descubrir su fatal vulnerabilidad ante el caos global. El reloj avanzaba implacablemente hacia el nuevo milenio. Una recesión profunda, la peor en la historia económica reciente del país, estaba a punto de estallar. Y en las oficinas corporativas más altas de Bogotá, un gigante histórico herido de muerte observaba la radiante salud financiera de ACES. No lo hacía con admiración, sino con el hambre oscura y desesperada de un depredador que, asfixiado por sus propias deudas, buscaba su próxima presa para sobrevivir. El final de la década de los 90 trajo consigo una tormenta perfecta que no respetó altitudes ni trayectorias doradas. Mientras los flamantes Airbus A320 de ACES continuaban cruzando los cielos con su característica puntualidad, el suelo bajo ellos comenzaba a resquebrajarse violentamente. Colombia, una nación históricamente resiliente, se precipitó hacia la crisis macroeconómica más severa y devastadora de su historia reciente. Entre 1998 y 1999, el sistema financiero nacional se tambaleó al borde del abismo, el desempleo se disparó a niveles alarmantes y el consumo interno sufrió una parálisis casi total. Para cualquier industria, una recesión de esta magnitud es un golpe destructivo. Pero para la aviación comercial es una sentencia de muerte que se ejecuta en cámara lenta. El negocio de las aerolíneas tiene una arquitectura financiera cruel e implacable. Es una industria profundamente dolarizada. Los aviones no se compran al contado, se arriendan bajo estrictos contratos internacionales o se financian con deuda en dólares. El combustible de aviación, el mantenimiento especializado, los repuestos de alta tecnología y las primas de seguros, absolutamente todo se factura en la moneda estadounidense. Sin embargo, mientras los costos operativos de las aerolíneas colombianas se multiplicaban exponencialmente en dólares, sus ingresos se recaudaban en pesos. Una moneda que comenzó a devaluarse de manera dramática y sin control. De la noche a la mañana, llenar el tanque de combustible de un avión o pagar la cuota mensual de arrendamiento costaba el doble, luego el triple en moneda local. Las cabinas que apenas meses atrás rebosaban de ejecutivos y familias viajando de vacaciones, empezaron a mostrar dolorosos e insostenibles asientos vacíos. El viajero frecuente, aquel que ACES había cultivado con tanto esmero y respeto, redujo drásticamente sus itinerarios. Las empresas, en modo de supervivencia, cancelaron los viajes de negocios. El mercado se encogió a un ritmo aterrador, y como si la asfixia económica nacional no fuera suficiente, el destino asestó un golpe de gracia a nivel global. La mañana del 11 de septiembre de 2001 cambió el mundo y fracturó la industria de la aviación comercial para siempre. El ataque a las Torres Gemelas paralizó el tráfico aéreo mundial. El pánico se apoderó de los pasajeros. En cuestión de semanas, las pólizas de seguros aeronáuticos contra terrorismo y guerra sufrieron incrementos estratosféricos, añadiendo un peso insoportable a las ya castigadas finanzas de las aerolíneas de todo el planeta. En este escenario apocalíptico, la diferencia entre las dos principales aerolíneas de Colombia se hizo abismal, no en su sufrimiento inmediato, sino en su capacidad de resistencia estructural. ACES, a pesar del sangrado financiero evidente y de ver mermadas sus utilidades, poseía un modelo de gestión ágil. Su estructura administrativa era eficiente y esbelta. Su flota moderna requería menos mantenimiento correctivo. Y la lealtad inquebrantable de sus clientes aseguraba un flujo de caja vital que los mantenía respirando. ACES estaba fuertemente golpeada, herida por las implacables circunstancias externas, pero fundamentalmente sana. Tenían la disciplina operativa y el respaldo institucional de los gremios cafeteros para capear el temporal, ajustarse y eventualmente sobrevivir. El panorama en la otra orilla era catastrófico. Avianca, por el contrario, era un paciente en la unidad de cuidados intensivos, sufriendo una falla multiorgánica. El histórico gigante, controlado por el todopoderoso Grupo Empresarial Bavaria,
de la familia Santo Domingo, a través de Valorem, arrastraba pecados corporativos de décadas. Era una empresa paquidérmica, paralizada por una burocracia sofocante, conflictos sindicales crónicos, ineficiencias operativas y un pasivo pensional monstruoso que devoraba despiadadamente cualquier intento de rentabilidad. La crisis no solo expuso sus grietas, derrumbó sus cimientos. Avianca no estaba simplemente perdiendo dinero por la coyuntura, estaba estructuralmente quebrada, a pocas semanas del colapso total y de la paralización de sus operaciones por falta de liquidez. La inminente caída del mayor emblema de la aviación nacional desató el pánico en las más altas esferas del poder económico y político del país. Dejar morir a Avianca significaba un desastre monumental de relaciones públicas, una catástrofe social por el desempleo masivo y una humillación intolerable para el conglomerado económico más influyente de Colombia. Había que salvar al gigante, sin importar el costo o los daños colaterales. Pero los bancos internacionales ya habían cerrado sus líneas de crédito y el gobierno, ahogado en su propia crisis fiscal, no podía firmar un cheque de rescate directo con dinero de los contribuyentes. Fue entonces cuando en los herméticos y lujosos salones de juntas corporativas en Bogotá, lejos de la vista y oídos de los pilotos, azafatas y pasajeros que amaban la marca, comenzó a gestarse una solución de emergencia tan audaz como siniestra. Si el gigante moribundo no podía sobrevivir por sí solo, necesitaba desesperadamente absorber sangre fresca. Necesitaba apoderarse del flujo de caja constante, los activos modernos y la reputación intachable de su rival más exitoso. Las élites empresariales, los propietarios de Avianca y los directivos cafeteros que respaldaban a ACES comenzaron a susurrar una palabra que sería presentada como una salvación nacional, pero que pronto se revelaría como una sentencia de muerte encubierta. Consolidación. Bajo la gran premisa pública de salvar la industria aeronáutica colombiana frente a la crisis mundial, se empezó a tejer una red de acuerdos a puerta cerrada. El objetivo oculto no era crear una sinergia para competir mejor, sino fagocitar al competidor más sano para usar sus recursos como salvavidas. ACES, la aerolínea que había conquistado los cielos con decencia, respeto y rentabilidad impecable, estaba a punto de ser arrastrada hacia un abismo oscuro. Iba a pagar con su propia vida la imperiosa y despiadada necesidad de mantener respirando a su peor enemigo. En mayo de 2002, lo que había comenzado como un oscuro susurro en los pasillos del poder, se materializó en una conferencia de prensa que alteraría para siempre la historia de la aviación en Colombia. Frente a los destellos de las cámaras y los micrófonos de los principales medios del país, los presidentes de las corporaciones más influyentes anunciaron el nacimiento de la Alianza Suma. Era sobre el papel una integración operativa y comercial sin precedentes que agruparía a las tres aerolíneas más importantes de la nación: Avianca, su subsidiaria regional SAM y, trágicamente, ACES. El discurso oficial estaba meticulosamente diseñado para apelar al patriotismo y proyectar responsabilidad corporativa. Los portavoces de Valorem, el poderoso holding financiero de la familia Santo Domingo que controlaba a Avianca, y los representantes de la Federación Nacional de Cafeteros, los principales accionistas protectores de ACES, vendieron la Alianza Suma como la única tabla de salvación frente a la crisis global posterior al 11 de septiembre. Una unión de fuerzas indispensable para proteger el empleo nacional y garantizar la conectividad de Colombia, proclamaban los titulares de prensa. A los ojos de la opinión pública, parecía un matrimonio de conveniencia lógico. La inmensa infraestructura y la red internacional de Avianca supuestamente se combinarían de forma armónica con la agilidad operativa, el impecable servicio al cliente y la flota de última generación de ACES. Sin embargo, detrás de los cordiales apretones de manos y las sonrisas ensayadas ante los flashes, la arquitectura jurídica y financiera de este acuerdo escondía un desequilibrio letal. ACES, que hasta la noche anterior operaba como una corporación ferozmente independiente y orgullosa, capaz de dictar su propio destino comercial, fue obligada por sus accionistas a entregar las llaves de su operación. A pesar de ser la empresa más saludable en términos de rentabilidad operativa
y reputación de marca, su peso en la nueva junta directiva unificada de la Alianza Suma fue relegado a una posición minoritaria. El control absoluto, el poder de veto, las decisiones estratégicas de rutas y, lo más crítico, las riendas financieras, quedaron firmemente monopolizadas por los altos ejecutivos de Avianca. Para los miles de empleados de ACES, el anuncio cayó como una sentencia de muerte anticipada. Pilotos, auxiliares de vuelo, mecánicos y personal de tierra sintieron un escalofrío de profunda incertidumbre. Ellos que estaban en las trincheras diarias de los aeropuertos conocían mejor que nadie la enorme, insalvable brecha filosófica que separaba a ambas compañías. Mientras ACES funcionaba como un ecosistema corporativo basado en la confianza, el respeto humano y la obsesión por el cliente, Avianca era percibida en la industria como un paquidermo corporativo, asfixiado por décadas de burocracia, sindicatos en guerra constante y una frialdad administrativa crónica. Fusionar estas dos culturas operativas no era un matrimonio estratégico. Era un intento desesperado y antinatural de mezclar agua cristalina con aceite pesado. Casi de inmediato, las promesas públicas de cooperación en igualdad de condiciones comenzaron a desmoronarse en la práctica diaria. Las primeras decisiones ejecutivas de la gerencia unificada de Suma no se centraron en adoptar las eficientes y galardonadas prácticas de ACES para mejorar el conjunto, sino en proteger desesperadamente los intereses y la cuota de mercado del gigante herido. La excusa corporativa de la optimización de rutas y eliminación de redundancias fue utilizada como un arma quirúrgica contra la aerolínea roja y dorada. ACES, que durante años de arduo trabajo había competido ferozmente arrebatando las rutas más lucrativas a Avianca, gracias a su absoluta superioridad en puntualidad y servicio, de repente recibió la orden innegociable de retirarse. Rutas estelares, de altísima demanda y rentabilidad, que ACES había construido con la devoción y la sonrisa de su gente, fueron transferidas de manera unilateral a los itinerarios de Avianca. Los modernos y eficientes Airbus A320 de ACES fueron relegados a rutas secundarias o, peor aún, utilizados como piezas de repuesto operativas para cubrir los múltiples vacíos y cancelaciones que la envejecida flota de su nuevo socio no podía cumplir. La oscura maquinaria de la Alianza Suma había comenzado a devorar sus propios engranajes y su objetivo inicial se volvía trágicamente claro: neutralizar definitivamente la amenaza comercial que ACES representaba y utilizar sus impecables aviones como una transfusión de sangre urgente para estabilizar el pulso agonizante de Avianca. La absorción forzosa era un hecho, y el veneno ya circulaba sin piedad por el torrente sanguíneo de la compañía. La cotidianidad operativa se transformó rápidamente en una pesadilla logística y emocional. Para los pasajeros frecuentes que habían jurado lealtad a la marca del respeto, la Alianza Suma se convirtió en un juego de ruleta rusa corporativa. Un cliente podía comprar, con semanas de anticipación, un boleto de ACES atraído por la promesa del servicio excepcional, el café humeante y la salida a tiempo, solo para llegar a la puerta de embarque y encontrarse con un avión de Avianca, operado por una tripulación diferente y bajo un estándar de atención diametralmente distinto. La confusión, las quejas y la frustración de los viajeros comenzaron a erosionar en cuestión de semanas una reputación intachable que había costado 3 décadas construir. Dentro de los hangares, los pasillos de los aeropuertos y las salas de descanso, el ambiente era fúnebre. El personal de la aerolínea roja y dorada comenzó a percibir señales inequívocas de que su identidad estaba siendo sistemáticamente borrada. Los uniformes que antes portaban con un orgullo casi militar empezaron a sentirse como reliquias de una época extinta. Los manuales de procedimientos, aquellos que consagraban la puntualidad absoluta como una ley inquebrantable, fueron reemplazados por directrices centralizadas desde Bogotá que priorizaban la conveniencia y la flexibilidad operativa del conglomerado sobre la excelencia individual. Las auxiliares de vuelo, entrenadas rigurosamente para anticipar las necesidades del pasajero y hacer de cada vuelo una experiencia premium, ahora se veían obligadas a dar la cara frente a los clientes, pidiendo disculpas por cancelaciones de última hora
o retrasos crónicos que eran impuestos por la desorganización de la nueva Junta Directiva Unificada. Lo más devastador para la moral interna fue el desmantelamiento de su preciada independencia comercial. Los impecables aviones Airbus, mantenidos con una rigurosidad obsesiva, empezaron a ser sometidos a rotaciones exhaustivas para cubrir los constantes baches operativos de toda la alianza. Al mismo tiempo, las líneas de atención telefónica y los sistemas de reservas fueron unificados. Cuando un cliente llamaba para buscar un itinerario, las pantallas, ahora controladas bajo las directrices del ecosistema dominante, priorizaban mágicamente llenar los asientos del gigante histórico antes de ofrecer las opciones de la compañía antioqueña. No era una integración equitativa, era un cautiverio en toda regla. Los ejecutivos fundacionales de ACES, despojados de su poder de decisión estratégico, se vieron reducidos a meros administradores de su propio declive. Veían con una impotencia que rayaba en la desesperación cómo las rutas internacionales y nacionales más lucrativas que habían conquistado a pulso eran adjudicadas a su antiguo rival bajo el frío eufemismo de optimización de la red de destinos. El golpe psicológico fue definitivo e irreversible. El personal de ACES comprendió con una claridad desgarradora la verdadera naturaleza del pacto que sus propios accionistas protectores habían firmado. No habían ingresado a un refugio para protegerse de la tormenta económica mundial. Habían sido encadenados al ancla de un barco inmenso que se hundía irremediablemente por su propio peso. Y lo peor de todo era la macabra certeza de que su trabajo diario, su eficiencia operativa impecable y la confianza de sus pasajeros estaban siendo drenados para mantener a flote a la embarcación principal. Estaban, día tras día, desmantelando la obra maestra de sus vidas y cavando su propia tumba comercial, solo para prolongar la agonía de quien antes fue su competidor más encarnizado. Sin embargo, la verdadera dimensión de esta tragedia corporativa no radicaba únicamente en la pérdida de la cultura del servicio o en la reasignación de aviones. La puñalada mortal, la que finalmente colapsaría los pulmones de la compañía, se estaba ejecutando en el más absoluto y hermético silencio de los libros de contabilidad. Más allá de la nostalgia por el servicio perdido y la indignación de los pasajeros en las salas de embarque, el verdadero asesinato corporativo de ACES no se ejecutó en los pasillos de los aeropuertos, sino en el frío, opaco y silencioso mundo de las hojas de cálculo. Para entender por qué una aerolínea próspera tuvo que ser sacrificada, es imperativo apartar la mirada del cielo y enfocarla en los oscuros abismos contables de su socio mayoritario. La Alianza Suma, promocionada con grandilocuencia ante el país como un escudo inquebrantable contra las turbulencias económicas, operaba en su interior con la lógica implacable y destructiva de una transfusión de sangre unidireccional. Avianca, controlada por las altas esferas del conglomerado financiero Valorem, era una bestia colosal herida de suma gravedad, un titán que respiraba exclusivamente a través de respiradores artificiales. Durante décadas, el letargo del monopolio estatal, los acuerdos sindicales insostenibles y las prácticas administrativas paquidérmicas habían incubado un cáncer financiero terminal en sus entrañas. Sus balances eran un paisaje contable desolador, marcado por una deuda corporativa astronómica en dólares, y, el factor más devastador de todos, un pasivo pensional monstruoso. Miles de jubilados de la vieja guardia aeronáutica dependían de un sistema que la empresa simplemente ya no tenía la capacidad de sostener mediante la venta de boletos. Cada avión rojo de Avianca que despegaba de la pista lo hacía arrastrando un ancla invisible de obligaciones financieras que superaban con creces los ingresos generados por los pasajeros a bordo. Era un agujero negro corporativo que devoraba capital a una velocidad vertiginosa. En un contraste casi trágico, ACES era el epítome de la salud fiscal en el castigado sector aeronáutico latinoamericano. A pesar de los embates frontales de la recesión nacional y el terror que paralizó al mundo tras los atentados de 2001, su modelo operativo ajustado milimétricamente y la envidiable ocupación comercial de sus vuelos generaban algo que Avianca necesitaba con urgencia desesperada para no ser desmembrada por sus acreedores:
liquidez absoluta, dinero en efectivo, sangre fresca, limpia y bombeante. Al consolidar las finanzas bajo el paraguas unificado de la Alianza Suma, se impuso un estricto mecanismo de caja única. En los elegantes comunicados de prensa, esta medida se justificaba como una forma de centralizar los gastos, obtener mejores márgenes con proveedores y optimizar la economía de escala. En la brutal realidad de los despachos contables, fue una orden de saqueo legalizado. Todo el flujo de caja que ingresaba, gracias al impecable trabajo de las tripulaciones de ACES, cada peso pagado por los leales viajeros antioqueños y los ejecutivos que aún confiaban ciegamente en la marca dorada, iba a parar directamente a la bóveda central controlada por los estrategas del gigante endeudado. ¿Y hacia dónde fluía ese torrente de capital vivo? No se utilizaba para expandir las rutas exitosas de ACES. No se destinaba a la compra de nuevos aviones para su moderna flota, ni mucho menos a incentivar a los empleados que trabajaban sin descanso para mantener la excelencia. El dinero en efectivo, sudado y ganado legítimamente por la empresa de las montañas, era drenado de manera instantánea y desviado para apagar los innumerables incendios estructurales de Avianca. Se canalizaba sin pudor para pagar a la banca internacional, para calmar a los proveedores de combustible que amenazaban con cortar el suministro de la aerolínea principal, para cubrir las opresivas cuotas de arrendamiento de su vieja flota y, por supuesto, para intentar llenar el barril sin fondo de sus acreencias laborales. De la noche a la mañana, ACES había sido despojada de su naturaleza de aerolínea comercial para ser convertida a la fuerza en el cajero automático de su mayor depredador. Esta dinámica parasitaria no tardó en mostrar sus letales efectos destructivos en el cuerpo del huésped. Los ejecutivos financieros de ACES, ahora relegados a roles de meros observadores, veían atónitos cómo el patrimonio de su compañía se evaporaba. Y como el flujo de efectivo generado operativamente ya no era suficiente para saciar el monstruoso apetito de las deudas consolidadas, los administradores de la Alianza Suma cruzaron la última línea roja. Comenzaron a desmembrar la estructura ósea de la aerolínea antioqueña. Empezaron a liquidar sistemáticamente los activos estratégicos que quedaban. Piezas clave de inventario, equipos de mantenimiento de alta tecnología, simuladores e incluso propiedades, inmuebles de la compañía, fueron puestos en el bloque de subastas para generar dólares rápidos y desesperados. Los directivos en Bogotá ordenaron recortes brutales en la línea de vuelo de ACES, devolviendo aviones arrendados antes de tiempo, paralizando inversiones operativas y asfixiando cualquier gasto que no fuera estrictamente vital para encender los motores. La gran presa dorada estaba siendo devorada viva, desde adentro hacia afuera, por el cazador que supuestamente debía protegerla. Ya no quedaban reservas de dinero, los activos físicos estaban siendo desmantelados y la independencia comercial era solo un recuerdo amargo. No obstante, el golpe final y más desgarrador estaba a punto de ejecutarse en la superficie. Cuando a una organización se le extrae hasta la última gota de su sustento financiero, el colapso del metal y de los libros contables es inevitable. Pero lo primero que se quiebra, de forma dolorosa e irreversible, es el espíritu humano de su gente. Mientras los contadores en las oficinas centrales de Bogotá vaciaban fríamente las arcas de la compañía, en las terminales de pasajeros y en los hangares de mantenimiento se libraba una batalla mucho más íntima y devastadora. El desastre financiero podía camuflarse temporalmente en complejas hojas de cálculo, pero la cultura corporativa es el alma visible de una empresa, y el alma de ACES estaba siendo sistemáticamente triturada a la vista de todos. La integración operativa bajo el manto de la Alianza Suma desató un choque tectónico entre dos filosofías organizacionales absolutamente irreconciliables. Por un lado, estaba la profunda tradición de la aerolínea de las montañas, un ecosistema casi familiar, horizontal y cohesionado. En ACES, el operario que cargaba las maletas, la auxiliar de vuelo que servía el café y el comandante que pilotaba el avión compartían un sentido de pertenencia inquebrantable. Su brújula moral, el dogma que guiaba cada una de sus acciones, era el innegociable por el respeto. Se les había inculcado hasta en la médula que cada pasajero no era un simple número de reserva, sino un invitado de honor en su propia casa.
Por el otro lado, se impuso de manera forzosa la aplastante burocracia del nuevo socio mayoritario. Avianca, arrastrada por el peso de su propia crisis histórica, operaba bajo una estructura jerárquica rígida, excesivamente sindicalizada e impersonal. Su ambiente laboral estaba marcado por años de fatiga, tensiones administrativas y una relación a menudo fría y distante, tanto entre sus propios empleados como con sus clientes. Obligar a estos dos mundos a convivir en el mismo ecosistema fue un experimento corporativo cruel. Los directivos de la alianza, obsesionados con estandarizar los procesos para reducir costos operativos, tomaron la decisión más destructiva posible: nivelar el servicio hacia abajo. La directriz tácita fue desmantelar la excelencia de la aerolínea antioqueña para que no contrastara tan dolorosamente con las carencias del resto del conglomerado. Los viajeros frecuentes, aquellos ejecutivos y familias que habían defendido fanáticamente a la marca dorada, fueron los primeros y más dolidos testigos de esta metamorfosis. De la noche a la mañana, el exquisito servicio a bordo fue mutilado. La característica vajilla de porcelana y los cubiertos de metal pesado, símbolos absolutos de la dignidad en las nubes, desaparecieron de las cabinas. En su lugar se impusieron las mismas cajas de cartón genéricas y los endebles vasos de plástico que el resto de la industria ofrecía. El vino de cortesía fue fulminantemente eliminado, pero la pérdida del lujo material fue apenas un daño colateral comparado con la erradicación del trato humano. La sonrisa genuina, la vocación de servicio intachable y la calidez que caracterizaba a las tripulaciones de ACES fueron asfixiadas por una nueva avalancha de manuales de procedimiento redactados desde escritorios lejanos. Estas nuevas reglas exigían interacciones rápidas, mecánicas y desapasionadas, priorizando los tiempos de rotación por encima de la experiencia del pasajero. Para el personal de tierra y las auxiliares de vuelo, que aún portaban el uniforme de ACES, el impacto psicológico fue profundo y desgarrador. De repente se vieron en la primera línea de fuego, poniendo la cara en los mostradores ante cientos de clientes enfurecidos, confundidos y decepcionados. Tenían que pedir disculpas diarias por la degradación de un servicio que ellos mismos amaban brindar de manera perfecta. Sentían que la nueva administración los obligaba, a la fuerza, a traicionar sus propios principios profesionales. Cada vuelo dejó de ser un motivo de orgullo para convertirse en un doloroso duelo por la excelencia que les habían arrebatado de las manos. Y mientras la calidad del servicio se desplomaba frente al público, en la privacidad de las salas de tripulaciones y las oficinas de recursos humanos, comenzaba una purga silenciosa que terminaría por romper el espíritu de la compañía. La purga corporativa no se anunció con grandes titulares en la prensa. Fue, por el contrario, una hemorragia silenciosa, lenta y metódicamente ejecutada, bajo la fría excusa de la sinergia operativa y la eliminación de redundancias. Cientos de empleados clave de ACES comenzaron a recibir escuetas cartas de despido. Primero fueron los altos ejecutivos y los gerentes operativos que, fieles a sus principios, se atrevieron a cuestionar las arbitrarias directrices impuestas desde Bogotá. Luego, el hacha implacable cayó sobre el personal de base. Aquellos que mantenían los aviones impecables, las salas seguras y las cabinas sonrientes. A los profesionales que sobrevivieron a esta primera guillotina laboral, se les presentó un ultimátum que muchos consideraron profundamente humillante: despojarse de su identidad. Los emblemáticos uniformes, portados durante años como medallas de honor de una aerolínea independiente y laureada, fueron retirados abruptamente. A los pilotos, despachadores y azafatas se les obligó a vestir los colores de su antiguo rival, o en su defecto, los tonos asépticos, genéricos y sin alma impuestos por la Alianza Suma. Para decenas de veteranos del aire, obligarlos a cambiar de piel era equivalente a pedirles que escupieran sobre su propia historia y dignidad. Muchos decidieron que el precio exigido era inaceptable. Pilotos altamente capacitados que conocían las traicioneras montañas andinas de memoria, mecánicos con décadas de lealtad absoluta y auxiliares de vuelo legendarias, prefirieron presentar su renuncia irrevocable. Eligieron caminar hacia la abrumadora incertidumbre del desempleo
antes que servir bajo una bandera corporativa que consideraban hostil, parasitaria y destructiva. La fuga de talentos desangró el conocimiento técnico y humano de la empresa en cuestión de meses. La reacción de los pasajeros en tierra fue igualmente visceral. El público colombiano, particularmente en la región de Antioquia y el eje cafetero, donde ACES había nacido, no perdonó lo que consideraban una afrenta imperdonable. Los ciudadanos no veían a la Alianza Suma como una movida financiera inteligente. La percibían como el secuestro y asesinato a sangre fría de su patrimonio regional. Las columnas de opinión en los principales diarios del país se llenaron de lamentos, quejas y furia. Los viajeros corporativos, sintiéndose estafados por la promesa rota del respeto al cliente, comenzaron a abandonar los mostradores de la alianza de forma masiva. La indignación pública aceleró dramáticamente la caída de los ingresos. Al destruir la cultura y la marca ACES, los arquitectos de la fusión se habían disparado en el pie. Habían aniquilado la misma lealtad incondicional que generaba el dinero que tanto necesitaban. En el hermético interior de las altas oficinas directivas, la cruda y aterradora realidad se hizo imposible de ocultar. La Alianza Suma, concebida teóricamente como un escudo protector indestructible, colapsaba estrepitosamente desde adentro. Las tripulaciones estaban anímicamente destrozadas. Los clientes más valiosos huían con profundo resentimiento, y el poco efectivo que quedaba se evaporaba en medio del caos de las cancelaciones y la desorganización operativa. La ecuación matemática sobre la gran mesa de los accionistas era despiadada, binaria y definitiva. Ya no había recursos suficientes para mantener vivas a ambas aerolíneas bajo el mismo techo. El parásito corporativo había consumido a su huésped casi por completo, pero la entidad resultante aún necesitaba un último sacrificio absoluto para asegurar su propia supervivencia a largo plazo. El experimento de la consolidación amistosa había fracasado de manera monumental. Ya no se trataba de salvar de la mano a las dos caras de la aviación colombiana. La dura realidad financiera exigía dictaminar quién debía ir al matadero para que el otro pudiera seguir respirando. Y en el oscuro y cínico juego de tronos del capitalismo y las altas influencias políticas, el gigante enfermo, respaldado por la élite económica más poderosa del país, jamás sería el sacrificado. El escenario, sombrío, desolador e irreversible, estaba finalmente listo para la ejecución pública de la aerolínea más amada de Colombia. El punto de quiebre absoluto, el desenlace inevitable de una agonía prolongada, llegó en el segundo semestre de 2003. El experimento corporativo de la Alianza Suma había resultado ser un fracaso tan colosal que ya no podía sostenerse ni siquiera con las inyecciones desesperadas de relaciones públicas. La alianza, en lugar de salvar al sector aeronáutico colombiano, se había convertido en un agujero negro que amenazaba con arrastrar a todas las entidades involucradas hacia la bancarrota absoluta. Llegó el momento en que las altas esferas directivas debieron tomar la decisión final, y en el frío tablero de ajedrez de las corporaciones, las piezas ya estaban dispuestas para el jaque mate. La estrategia legal para la supervivencia se dividió en dos caminos diametralmente opuestos. Por un lado, el titán enfermo buscó el escudo definitivo. Acorralada por sus acreedores internacionales y su pasivo pensional asfixiante, Avianca se acogió a la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Esta maniobra jurídica no significaba su fin. Por el contrario, era un salvavidas de emergencia diseñado para congelar el pago de sus deudas, renegociar contratos de arrendamiento de aviones bajo términos más favorables y reestructurar profundamente la empresa mientras continuaba operando. El gigante, a pesar de sus pecados financieros, obtuvo el derecho a una segunda oportunidad. Tenía el permiso legal y el respaldo de sus influyentes propietarios para reinventarse y sobrevivir. Pero, ¿qué destino le esperaba a la otra mitad de la alianza? ACES, la aerolínea que había entrado a la sociedad, siendo la más sólida y respetada, había sido exprimida hasta la última gota. Su caja estaba completamente seca, sus activos estratégicos habían sido liquidados o comprometidos, y su flujo de ingresos había sido desviado para mantener vivo al conglomerado. Ahora que ya no quedaba sangre para donar,
los arquitectos de la integración la consideraron un peso muerto. A los ojos de la junta directiva y de la asamblea de accionistas, incluyendo a aquellos que alguna vez juraron protegerla, ACES ya no era una aerolínea, era un pasivo inservible que debía ser amputado de inmediato para asegurar que el plan de rescate de Avianca funcionara. El 20 de agosto de 2003, el veredicto fue dictado a puerta cerrada, con una frialdad y rapidez que dejó sin aliento incluso a los observadores más experimentados de la industria. Se anunció oficialmente la disolución total de la Alianza Suma. Sin embargo, para ACES, esto no significaba recuperar su preciada independencia. No hubo rediseño de rutas, no hubo inyección de capital por parte de sus accionistas fundadores, no hubo protección bajo ninguna ley de quiebras que le permitiera reestructurarse y volver a volar. La orden ejecutiva fue tajante, brutal e irreversible. La liquidación absoluta e inmediata de Aerolíneas Centrales de Colombia. No habría un plan de transición progresivo para amortiguar el golpe. No se buscaron compradores externos, ni se dio la oportunidad a los empleados de organizar una cooperativa para salvar su empresa. Fue una condena a muerte dictada de forma sumaria. La lógica corporativa dictaba que liquidar a ACES borraba de un plumazo a un competidor histórico, dejándole a Avianca el monopolio casi absoluto de las rutas nacionales e internacionales más lucrativas, justo en el momento en que iniciaba su propia reconstrucción. Esa misma tarde, mientras la burocracia firmaba los documentos de defunción en los rascacielos financieros de Bogotá, una orden de detención operativa se transmitió en cascada a todos los aeropuertos del país, a todas las torres de control y a todos los hangares de mantenimiento. El telón de una era dorada en la aviación latinoamericana estaba a punto de caer violentamente, atrapando a miles de seres humanos bajo su peso. La noche del 20 de agosto de 2003 descendió sobre los aeropuertos de Colombia, no con la rutina habitual de los despachos nocturnos, sino con el peso asfixiante de un funeral que no había sido anunciado. A medida que los vuelos programados para esa fatídica tarde iban completando sus trayectos y carreteaban hacia las puertas de embarque, los comandantes de ACES comenzaron a recibir por radio la instrucción final, la orden más amarga e inconcebible de todas sus carreras profesionales: apagar los motores de forma definitiva, desembarcar a los pasajeros en silencio y entregar las bitácoras de vuelo. No habría rutas de conexión, no habría despegues al amanecer. En cuestión de horas, la operación entera fue congelada con una precisión casi militar. La majestuosa flota de Airbus A320 y los confiables aviones de turbohélice que conectaban las montañas fueron inmovilizados en las plataformas de asfalto. Inspectores y agentes judiciales procedieron a precintar las puertas de las aeronaves. Los hangares de mantenimiento, que hasta ese momento bullían con el ruido de las herramientas y el rigor técnico, se sumieron en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el eco de los pasos de quienes debían desalojar las instalaciones. A la mañana siguiente, las terminales del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y el José María Córdoba en Río Negro se convirtieron en el epicentro de una tragedia humana que el país observó con el corazón encogido. 3.000 trabajadores directos, la columna vertebral operativa de la empresa, llegaron a cumplir sus turnos solo para encontrarse con vallas de seguridad, puertas cerradas con candados y comunicados fríos pegados en los cristales que confirmaban que sus puestos de trabajo habían dejado de existir. Las escenas que se vivieron en los pasillos de los aeropuertos fueron de un dolor desgarrador. Hombres y mujeres que habían dedicado su juventud y su talento a construir el estándar de oro de la aviación continental se abrazaban, llorando desconsoladamente a la vista de los viajeros. Pilotos veteranos de cabellos plateados, mecánicos de línea con las manos aún manadas de grasa de la noche anterior y las emblemáticas auxiliares de vuelo, perdieron repentinamente no solo su sustento económico, sino el proyecto de vida que amaban profundamente. Y allí radicaba la ironía más cruel, la estocada final que terminaba de destrozar sus espíritus en aquella fría mañana. Mientras los empleados de ACES sollozaban frente a sus mostradores oscuros y sus pantallas apagadas, a escasos metros de distancia, en la misma pista y bajo el mismo cielo, los imponentes jets rojos de Avianca
continuaban sus operaciones, despegando y aterrizando con total normalidad. El gigante al que Aziz había alimentado con su propia sangre financiera durante meses de agonía, ahora respiraba, se reestructuraba bajo la protección legal y se preparaba para heredar, sin pagar un solo centavo adicional, todo el imperio de rutas y pasajeros que la aerolínea antioqueña dejaba huérfano. No hubo indemnizaciones justas e inmediatas. Muchos de estos trabajadores altamente calificados pasaron años en agotadores litigios laborales, mendigando en los tribunales las pensiones y liquidaciones que por ley les correspondían, enfrentándose al muro burocrático de una empresa legalmente muerta. Las letras doradas de Aziz fueron rápidamente despintadas de los fuselajes. Los aviones fueron devueltos a sus arrendadores o redistribuidos por el mundo. El inconfundible aroma a café y el servicio inmaculado desaparecieron de las nubes colombianas. La aerolínea había sido ejecutada con éxito. El tablero había sido despejado y el gran vencedor de esta masacre corporativa, resurgiendo lentamente de sus propias cenizas financieras, estaba listo para reclamar su premio absoluto, un cielo sin competencia. Cuando el polvo de la ejecución corporativa finalmente se asentó, a finales de 2003, el panorama de la aviación comercial en Colombia había quedado irreconocible. El vacío que dejó la abrupta desaparición de Aziz fue inmenso, silencioso y abrumador. En los aeropuertos, la ausencia de los aviones dorados y rojos era un recordatorio físico y diario de la tragedia. Pero en el implacable mundo de los negocios, los vacíos de mercado nunca permanecen desocupados por mucho tiempo. Y el gran beneficiario de esta masacre no fue el azar, sino el mismo gigante que había provocado la tragedia. Mientras los ex empleados de la aerolínea antioqueña libraban desgarradoras batallas en los tribunales laborales intentando recuperar sus liquidaciones, Avianca continuaba su proceso de resurrección bajo la cómoda y protectora sombra del capítulo 11 en los Estados Unidos. La eliminación de su competidor más feroz había despejado milagrosamente el horizonte. Ahora, el gigante herido no solo tenía tiempo para renegociar sus deudas, sino que poseía el monopolio virtual de las rutas aéreas más rentables del país. Ya no había nadie que le disputara el codiciado puente aéreo entre Bogotá y Medellín, ni el dominio del lucrativo eje cafetero. El escenario estaba perfectamente preparado para el acto final de esta obra maestra del capitalismo salvaje. En 2004 apareció el Salvador Providencial, Germán Efromovich, un astuto y audaz empresario sudamericano, a través de su conglomerado Synergy Group. Efromovich vio la oportunidad de oro. Adquirió Avianca por una fracción de lo que hubiera costado construir una aerolínea dominante desde cero. Y lo más asombroso de esta transacción es que el multimillonario no solo estaba comprando una flota y una marca histórica, estaba heredando, de forma totalmente gratuita, el inmenso imperio de pasajeros, frecuencias y cuotas de mercado que la alianza Suma le había arrebatado a Aziz a la fuerza. Efromovich compró una aerolínea en quiebra, pero con una pista de despegue completamente libre de rivales. La inyección de capital de Efromovich sacó a Avianca de la bancarrota. La aerolínea roja renació de sus cenizas, modernizó su flota e inició una agresiva expansión que la llevaría a convertirse nuevamente en un titán continental. Desde la perspectiva de las juntas directivas y los analistas financieros internacionales, fue un milagro corporativo, un caso de estudio de éxito y reestructuración. Pero para el ciudadano colombiano común, para el viajero que debía comprar un boleto, la victoria empresarial se transformó rápidamente en una derrota cotidiana. Con la desaparición de la aerolínea del respeto, desapareció también el único incentivo real que tenía el mercado para mantener la decencia, la calidad y la competitividad. Las leyes fundamentales de la economía de monopolio no tardaron en imponerse de manera brutal. Las tarifas aéreas en Colombia experimentaron un aumento vertiginoso. Rutas nacionales que antes, gracias a la feroz competencia, eran accesibles para la clase media, se convirtieron repentinamente en lujos prohibitivos. Viajar en avión volvió a ser un privilegio costoso, dictado por una sola empresa, que tenía el poder absoluto de fijar los precios a su antojo, sabiendo perfectamente que el pasajero
no tenía otra alternativa viable. Y mientras los precios se disparaban hacia las nubes, la calidad de la experiencia del usuario cayó en picada. Sin el fantasma de Aces respirándole en la nuca con sus índices de puntualidad perfectos y su servicio inmaculado, la nueva Avianca no tenía ninguna urgencia por mimar a sus clientes. Las quejas por retrasos crónicos, sobreventa de vuelos, pérdida de equipajes y una atención al cliente percibida como fría y mecanicista comenzaron a inundar las líneas de reclamos y las redes sociales incipientes. El viajero se encontró atrapado en una jaula de oro y rojo. Si necesitaba llegar rápido a una reunión de negocios en Cali o a una urgencia familiar en Bucaramanga, debía pagar la tarifa que el monopolio exigiera y someterse a sus condiciones, sin importar cuán deficientes fueran. Cada vuelo demorado, cada respuesta apática en un mostrador, cada sándwich seco servido a desgano, se convertía en un puñal en la memoria colectiva del país. La ironía era tan perfecta como macabra. La Alianza Suma se había justificado ante la nación como una necesidad imperiosa para proteger el servicio público de transporte aéreo. Sin embargo, su único legado real fue la destrucción intencionada de la mejor aerolínea que había tenido Sudamérica, para garantizar que una sola corporación pudiera reinar sin oposición. El sacrificio de Aces funcionó exactamente como sus arquitectos lo habían planeado. Avianca se salvó, los accionistas se enriquecieron y el imperio se consolidó. Fue una victoria aplastante del dinero sobre la excelencia, pero dejó una herida profunda en el consumidor que el tiempo no lograría borrar. El cielo colombiano ya no pertenecía a la decencia, pertenecía pura y exclusivamente al monopolio. Han pasado más de 2 décadas desde que los motores se apagaron en aquella fría noche de agosto. Pero en los pasillos de los aeropuertos colombianos, el fantasma de la aerolínea de las montañas sigue caminando con paso firme. Las aerolíneas comerciales suelen desaparecer y ser olvidadas rápidamente, tragadas por la indiferencia de un mercado que solo busca la tarifa más baja. Sin embargo, el caso de Aerolíneas Centrales de Colombia es una anomalía emocional profunda. Su ausencia no generó simplemente un vacío comercial, dejó una cicatriz dolorosa en la memoria colectiva de toda una nación. Durante los años posteriores a la liquidación, la resistencia de quienes construyeron la empresa se negó a morir en silencio. Grupos de expilotos, tripulantes de cabina y mecánicos, unidos por un lazo de hermandad que la tragedia solo logró fortalecer, intentaron desesperadamente obrar un milagro. Se organizaron reuniones en Medellín y Bogotá, se buscaron inversionistas privados e incluso se redactaron planes de negocio exhaustivos con la esperanza de fundar una nueva compañía que recogiera las banderas caídas. Querían devolverle al país la cultura de la decencia, recuperar los colores rojo y dorado y demostrar que el modelo del respeto seguía siendo financieramente viable. Pero la realidad del capitalismo aeronáutico es implacable y no entiende de romanticismos. Para cuando estos esfuerzos lograron articularse, el terreno de juego había sido completamente alterado. Las barreras de entrada financieras eran insuperables para un grupo de trabajadores desempleados, y las rutas más lucrativas ya estaban blindadas bajo el control absoluto del gigante renacido. El sueño de volver a ver el emblema surcando las nubes andinas se desvaneció lentamente, transformándose de un proyecto comercial a una simple, aunque hermosa, nostalgia de café. Hoy en día, el legado de la compañía sobrevive de una manera peculiar y casi melancólica en la cultura popular colombiana. Es común encontrar en las casas de los antiguos viajeros frecuentes pequeños tesoros guardados con celo, vajillas de porcelana marcadas con el logotipo de la empresa, viejos pasajes impresos en papel térmico que ya se está borrando, o fotografías de niños sonriendo junto a tripulantes impecablemente uniformadas. Estos objetos no son basura acumulada, son reliquias de una época en la que el consumidor era tratado con absoluta dignidad. Esa nostalgia se manifiesta con especial fuerza y amargura cada vez que el sistema actual falla. En la actualidad, cuando una tormenta retrasa los itinerarios, cuando un sobrecargo responde con apatía ante un problema evidente, o cuando las tarifas aéreas para un vuelo nacional alcanzan niveles que rayan en lo absurdo, invariablemente surge la misma frase
de los labios de algún pasajero veterano en las salas de espera. Esto, con ACES, no pasaba. Se ha convertido en un proverbio nacional, en el estándar inalcanzable con el que se mide y se condena la mediocridad del presente. Pero más allá de la melancolía ciudadana, la historia de esta desaparición forzada deja una lección corporativa escalofriante que se estudia en los márgenes no oficiales de las escuelas de negocios. Nos enseña que, en la brutal jerarquía de los conglomerados y los monopolios, la excelencia operativa, la rentabilidad comprobada y el amor incondicional de los clientes no son armaduras suficientes para sobrevivir. En un sistema donde los intereses de las grandes élites financieras dictan las reglas del juego, ser la empresa más sana puede convertirte trágicamente en la presa perfecta. El nombre de la aerolínea, que fue sinónimo de la más alta integridad humana y profesional, fue utilizado finalmente como un simple escudo contable, una bolsa de sangre corporativa para sostener los signos vitales de una estructura obsoleta e ineficiente. Los arquitectos de la fusión no vieron a miles de familias trabajadoras ni a millones de pasajeros satisfechos. Solo vieron un flujo de caja positivo que necesitaban saquear de emergencia. Aerolíneas Centrales de Colombia no murió por ser obsoleta, ni por perder el favor de su público, ni por tomar malas decisiones en el libre mercado. Murió precisamente por todo lo contrario. Murió porque era demasiado valiosa, demasiado líquida y operaba demasiado bien. Su final fue el tributo de sangre que la decencia tuvo que pagarle a la supervivencia del más fuerte, dejando tras de sí un cielo que, aunque lleno de aviones modernos, nunca volvió a volar a la misma altura humana. El trágico final de Aerolíneas Centrales de Colombia no es solo una anécdota melancólica en los libros de historia de la aviación sudamericana. Es una advertencia silenciosa, pero ensordecedora sobre la verdadera y a menudo brutal naturaleza de las consolidaciones corporativas. Nos han enseñado a creer ciegamente que el libre mercado siempre premia al mejor, que la eficiencia impecable y el respeto genuino al cliente son garantías inquebrantables de supervivencia. El destino de ACES demostró que esa premisa puede ser una cruel ilusión. En el despiadado tablero del capitalismo y los monopolios, la excelencia no siempre actúa como un escudo protector. En ocasiones, es exactamente lo que te convierte en el blanco perfecto. Cuando una corporación gigantesca se encuentra al borde del abismo, asfixiada por sus propias ineficiencias, no busca aprender de las empresas más sanas, busca devorarlas para prolongar su propia existencia. La Alianza Suma nunca fue un rescate solidario. Fue un acto de vampirismo financiero disfrazado de patriotismo, donde la empresa más brillante fue sacrificada para pagar los pecados del gigante. Hoy, cuando miramos las pantallas de los aeropuertos y aceptamos con resignación el servicio frío y las tarifas exorbitantes como si fueran una norma inalterable, deberíamos recordar que alguna vez existió otra forma de hacer las cosas. Hubo un tiempo en que volar era sinónimo de dignidad, y el respeto no era un eslogan publicitario vacío, sino el núcleo indiscutible de un negocio altamente rentable. El verdadero legado de ACES no reside en los aviones que le fueron arrebatados, sino en la demostración irrefutable de que la decencia y la rentabilidad pueden volar juntas. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo las decisiones de las grandes juntas directivas impactan nuestras vidas y destruyen a los héroes locales de la industria, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué otra empresa icónica en tu país consideras que fue sacrificada injustamente para salvar a un monopolio? Tu participación nos ayuda a seguir desenterrando estas oscuras historias del mundo empresarial. Gracias por volar con nosotros hasta el final de este viaje.